Continuando con esta serie dedicada a Aristóteles, llegamos al anteúltimo video. Hoy hablaremos simplemente de la lógica aristotélica. Comencemos. Aristóteles pensó la analítica como una herramienta que proporciona lo necesario para decirnos cómo debemos afrontar una indagación. El término lógica vino mucho después, no fue utilizado por Aristóteles, pero nosotros solemos referirnos con ese nombre a lo que Aristóteles llamó analítica. Bueno, primero vamos a comenzar con las categorías. Este es el elemento más sencillo de la lógica. Nosotros ya vimos las categorías en otro video. Recuerden que pueden acceder a la lista de reproducción sobre filosofía en las tarjetas que salen por acá arriba. Cuando decimos algo, como por ejemplo Sócrates corre, esto tiene sentido. Pero si lo descomponemos, vemos que carece del mismo. Nos quedaría simplemente Sócrates por un lado y corre por el otro. Esto, tomado así, individualmente, se refieren a categorías. Sócrates entra en la categoría de sustancia y corre en la categoría del hacer. Por lo general, la primera categoría suele ser el sujeto, lo demás sería el predicado. Algo muy importante es que las palabras aisladas, como Sócrates o corre, o cualquier otra, no tienen verdad ni falsedad. No podemos emitir esos valores de esas palabras, así individualmente. Ahora, antes de seguir con las proposiciones y los juicios, primero veamos el problema de la definición. Para Aristóteles, el definir viene dado por la diferencia, o más bien por las diferencias. Para definir algo, Aristóteles dice que es un discurso que expresa la esencia. Necesitamos, para esto, género y diferencia. Por ejemplo, si queremos saber qué es el hombre, debemos buscar cuál es el género próximo al que pertenece, es decir, al animal. ¿Y qué lo diferencia de este? En realidad lo diferencian muchas cosas, pero Aristóteles dice que es la diferencia última la que caracterizará al género, y, en este caso, la diferencia última entre animales y el hombre es el uso de la razón. Pero una definición puede ser válida o no, pero no puede ser verdadera o falsa. Es decir, no podemos decir de las mismas que son verdaderas o falsas porque esto requeriría unir conceptos o separarlos, y esto ocurre en las proposiciones y en los juicios. Por un juicio, entendemos aquello que negamos o afirmamos con respecto a una cosa. Negamos o afirmamos un concepto de otro concepto. Lo verdadero surge cuando unimos o separamos el juicio con aquello que realmente está unido o que realmente está separado. La falsedad, entonces, surge cuando unimos o separamos algo que en realidad no está unido o que tampoco está separado de algo. Entonces, al expresar un juicio, estaremos enunciando algo, que siempre va a expresar algo verdadero o falso. A la lógica, solo le interesan las proposiciones o enunciaciones, que es lo mismo, que sean de carácter declarativo. No le interesa el lenguaje poético, exclamativo, etc. Ahí no se aplican estas reglas. Aristóteles divide a los juicios y proposiciones en afirmativos y negativos, universales, singulares y particulares. Pero sigamos un poco más. Cuando afirmamos o negamos algo, no estamos razonando. Razonamos cuando pasamos de un juicio a otro, desde una proposición a otra, siempre y cuando un juicio sea la causa o consecuencia de otra, es decir, que tengan un nexo. Para simplificar esto, veremos lo que se conoce como silogismo, esto es el razonamiento perfecto. En un silogismo, entonces, debe existir tres proposiciones. Dos actúan como antecedentes y se llaman premisas, y una tercera es el consecuente, llamada conclusión, la cual debe extraerse necesariamente de las premisas. El ejemplo más clásico de la historia es, si todos los hombres son mortales, y si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Como podemos ver, si todos los hombres son mortales, es la primera premisa. Sócrates es hombre, es la segunda premisa. De eso podemos concluir la tercera, Sócrates es mortal. Pero, acá se presenta un problema importante también, y es que, ¿cómo conocemos las premisas? No pueden ser mediante otros silogismos porque esto sería infinito. Para esto, Aristóteles propone lo que se conoce como conocimiento inmediato, la inferencia y la intuición. En teoría, todo silogismo presupone la inducción y la intuición. La inducción es el procedimiento por el cual vamos desde lo particular hasta lo universal. La intuición es la captación pura por el intelecto de los principios primeros. Aristóteles, al igual que Platón, admite una intuición intelectiva. Bueno, ya sabemos entonces que las premisas y los principios de demostración se captan por la intuición o por la inducción. Cada ciencia, entonces, va a asumir sus propios principios y premisas. Por ejemplo, la aritmética asumirá la existencia de la unidad y el número. Esto es la existencia del sujeto sobre el cual versa toda esa ciencia.
En segundo lugar, siguiendo con el ejemplo de la aritmética, se darán definiciones, par, impar, etc. Y en tercer lugar, se apelarán a ciertos axiomas, o sea, proposiciones verdaderas con una verdad intuitiva. Hay axiomas propios de una ciencia, otros que se comparten con algunas y otros que lo poseen absolutamente todas. Entre estos últimos está el principio de no contradicción, es decir, no se puede negar y afirmar algo a la misma vez, y también el de tercero excluido, no puede haber un término medio entre dos términos contradictorios. Ya llegando al final de este video, podemos hablar del silogismo dialéctico y el silogismo erístico. El dialéctico es aquel en que las premisas son probables, fundadas en la opinión. Este tipo de silogismo sirve para discutir, para que debatamos ciertas cuestiones. El erístico, por otro lado, es el que se basa en premisas que parecen fundamentarse en la opinión, pero en realidad no. Si se diera el caso que hay un silogismo en apariencia y que parece llegar a una conclusión, pero en realidad es un error, esto se conoce como paralogismo. Es un razonamiento erróneo. En fin, este fue el anteúltimo video que les traigo sobre Aristóteles. La lógica aristotélica fue muy importante en la historia. Imagínense que hasta la época del filósofo Kant se utilizaba la misma. Este llegó a decir que era perfecta, pero después la lógica cambió y muchas cosas de las que propuso Aristóteles quedaron atrás. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.